Seguimos con Día a Día. Vamos a recibir ahora en nuestro living a Alfredo Bell, dirigente de la Federación Agraria. Buenas noches, Hola, bienvenido, buenas muchas noches, gracias un por gusto. venir. Bueno, ya han llegado a algunas casas el impuesto inmobiliario urbano con aumentos que van desde el 60, 70, 80%. Y bueno, ¿qué va a pasar con el impuesto rural Bueno, el impuesto inmobiliario rural tiene vencimiento en el mes de abril, de abril? con lo cual todavía diríamos estamos a tiempo en mantener algún tipo de diálogo con el gobierno. Eh, los impuestos inmobiliarios tienen dos componentes, tanto el urbano como el rural. Incluso el rural nosotros tenemos dividido los impuestos inmobiliarios en Entre Ríos en distintas plantas, se llama. Planta 1, 2 y 3 son plantas urbanas, a veces son, diríamos, baldíos con edificación. Plantas 4 y 5 es el impuesto subrural y las plantas 6 y 7 es el impuesto rural. Sobre estas plantas 6 y 7 hay un esquema legal, diríamos una ley, que establece cómo se deberíamos actualizar los avalúos, que es la primera base para después establecer el impuesto. Los avalúos en Entre Ríos tienen un sistema de actualización bastante complejo. ¿Por qué? Primero porque la provincia está dividida en 37 zonas. Cada una de esas zonas tiene diríamos, una representación, llamémosle agroecológica, similar, o sea, es una zona con diríamos, las principales actividades similares, o sea, la provincia de Entre Ríos es muy diversa, entonces, bueno, hay 37 zonas que tienen más o menos un mismo tipo de suelo, las mismas actividades productivas, y sobre esas zonas hay modelos que simulan los productores en su actividad, diríamos, productiva, y se hacen un cálculo de cuánto es. Por un lado, se toma en cuenta lo que le ingresa al productor y lo que le sale al productor, o sea, lo que ingresa por sus ventas y lo que el productor tiene que pagar por sus gastos, y de ahí se hace un cálculo que se llama de renta de lo que el productor tiene en ese modelo, y sobre un sistema, diríamos, matemático se hace el valor de la tierra. Eso es el avalúo. 37 zonas, modelos productivos o modelos económicos que hacen que se trate de copiar la realidad de esas zonas, y eso determina el avalúo de esas 37 zonas. Eso es el primer paso que se tiene que dar para después determinar qué alícuota te corresponde a cada uno de esos avalúos. ¿Por qué? La provincia de Entre Ríos tiene un sistema de impuestos progresivos. En la medida que vos tenés más valor, suponete por hectáreas o por tu zona, como te decía, la provincia de Entre Ríos tiene 37 zonas. La zona más privilegiada, que es Diamante, Victoria, toda esa zona, es la zona 24. Esos campos son más caros que todo el resto. Bien. La zona que tiene menor valor en función de sus condiciones es la zona 3, que es la zona ganadera neta, Feliciano, La Paz. Con lo cual, dependiendo, diríamos, lugar que tengas de zona y la cantidad de hectáreas que tengas, es el avalúo que vos tenés. Dependiendo del avalúo, que es una tabla, tenés la alícuota, que es mayor cuanto más valor tengas en tu propiedad. Zona, claro. Bueno, todo eso nosotros anualmente nos sentamos con el área de producción y el área de economía, con los ministros y equipos técnicos, y lo analizamos y discutimos. Hasta ahora, hoy, 6 de febrero, no hemos mantenido ninguna reunión diríamos, para hacer ese trabajo. Siempre hay un compromiso del gobierno de mantener previamente a la emisión de las boletas una reunión de este tipo. Así que bueno, estamos a la espera de ser convocados por el gobierno. Nosotros hemos reiterado un pedido de audiencia el 26 de diciembre con el gobernador y su equipo. Hemos tenido una audiencia con el ministro de Economía y el ministro Balay y el ministro de Producción Bailo el 11 de diciembre. Tuvieron su audiencia. Tuvimos una audiencia inicial. De agenda de la nueva gestión, sí. donde este tema estaba. Y bueno, estamos aguardando esta convocatoria. Así que en los próximos días tendría que darse esta convocatoria, discutir estas cosas que son complejas, porque son muy técnicas y que tienen distintos, diríamos, parámetros para ver qué datos se usan, en qué condiciones,
Y eso después tiene un impacto directo en el valor determinante del impuesto. Estamos a la espera de esto. Nosotros, las entidades, nos vamos a reunir el lunes en Paraná. Esperemos ahí ya tener una hoja de ruta para ver cómo seguimos. Porque, bueno, el productor está, diríamos, viendo todos estos anuncios, todas estas cuestiones que dicen que en el impuesto inmobiliario urbano ha habido un aumento de, como decías vos, entre el 50, el 60, el 70%. Sí. Nosotros consideramos que los elementos que nosotros tenemos no da lugar a ese porcentaje. Pero bueno, queremos ver los números y ahí tomar una posición para, bueno, ver si el gobierno está en una posición más o menos razonable o los números no son. Y después, bueno, claro, el propio gobierno tiene herramientas también para determinar la presión fiscal. Supongamos que los avalúos son una fórmula que se establece por una ley que ya es vieja y demás. Pero el gobierno puede también cambiar las tablas de alícuotas. Entonces, si extiende más las tablas de alícuota o la deja achatada, cuanto, diríamos, si la tabla se achata, cuanto con menos valor tenés más alícuota, más porcentaje, pagás más. Claro. Si la tabla se extiende y los valores, diríamos, son, porque hay 8 tramos. Si vos vas más largo el tramo final, es menos gente que ingresa a pagar el máximo, ¿no? Entonces todo eso está en juego y hay que analizarlo. Realmente es un juego de estrategia, digo, que tremendo para sacar. Es un tema, pero bueno, lo que pasa es que es muy difícil, y nosotros en eso sí hemos valorado este método, determinar el valor de la tierra. ¿Por qué? El valor de la tierra es un bien finito. Entonces, no tiene, diríamos, no se puede, vos no podés ir y recrear, diríamos, tantas hectáreas, más porque sabés que la provincia de Entre Ríos tiene, bueno, 7.200.000 hectáreas, de las cuales tiene 6 millones de hectáreas en producción, y de ahí tenés entre 85 y 90.000 partidas que hacen a esa cantidad de hectáreas. Eso no lo podés cambiar. Entonces, muchas veces es difícil determinar el valor de la tierra, primero por la diversidad de producciones. Claro. Hay producciones que están mejor económicamente que otras y bueno, y tiene todo su impacto. Segundo, por ahí hay negocios inmobiliarios que tienen, diríamos, en la reserva reserva de valor del dinero en la compra de tierras, entonces son actores extrasector que a veces intervienen comprando tierra, que puede hacer que el valor de la tierra tenga un valor de mercado, si queremos llamarle, que no se condice con el valor que te da para un productor que tenga que vivir de ese campo. Bien. Y el impuesto inmobiliario es un impuesto diríamos, que se debe pagar, que sale del bolsillo del productor, y bueno, realmente estas complejidades tienen que ver también para generar equidad, que es uno de los principios de las cuestiones impositivas, ¿no? Que haya equidad, que el productor lo pueda pagar, y sobre todo que no haya distorsiones, como te decía, en las zonas que son más privilegiadas, claro, con las zonas que tienen menos ¿Este método condiciones. Se repite en otras provincias? No. No, se hace todo por igual. No, solo en Entre Ríos se hace. ¡Qué bárbaro! Es un método que hace muchos años que está vigente, que tiene, diríamos, un sustento técnico muy fuerte, y que para nosotros nos parece que es una, diríamos, metodología razonable para darle el valor a la tierra. Con respecto, ustedes habían pedido también, me decías antes, una audiencia por el tema de las retenciones. Sí. Eso está... Tampoco ha habido novedades. Lo único que ha quedado, diríamos, es como que hubo un decreto al arranque del gobierno de Alberto Fernández que estableció todo lo que estaba en la legislación disponible que había quedado del presupuesto 2019, ¿no? Ese decreto actualizó todo. Bueno, ahí llevó, diríamos, el maíz y el trigo al 12%, llevó la soja al 30%, llevó la parte ganadera al 9%. Bueno, todo eso se hizo de un decretazo, por decir así. Pero cuando se aprueba la ley, diríamos, de solidaridad, ahí se le dio un margen más de 3 puntos más, como, diríamos, una discrecionalidad del Poder Ejecutivo. O sea, el Poder Ejecutivo puede aumentar 3 puntos más, o sea, lo que está en 30 llevarlo a 33, lo que está en 12 llevarlo a 15,
lo que está en 9 llevarlo a 12. Hasta ahora el gobierno no ha hecho uso de esa facultad que tiene, pero tampoco ha dado discusión sobre segmentación o sobre otras herramientas que la misma ley también prevé que se tendrían que discutir, que era, bueno, a los productores más chicos no cobrarle lo mismo que a los más grandes, Sí. o bien hacer algún tipo de compensación por distancia, diríamos. Todos los valores de la producción se miden con relación al puerto de Rosario. Entonces, no es lo mismo que un productor produzca en la zona núcleo, diríamos, a que produzcas en el Chaco, en Salta, en Jujuy, donde el valor del flete tiene un impacto muy importante en cada actividad o en cada producción. Realmente uno piensa, poder se puede, ¿no? En esto de tratar de cuidar a los productores más chicos, por una cuestión de, si uno piensa que se divide la provincia de Entre Ríos en 37 zonas y que esto implica donde vos tengas tu campo, que te sea más rentable, etcétera, que se logre, ¿no? Porque se logra, o sea, hace años que lo vienen implementando, también podríamos pensar que a nivel nacional se podría Bueno, lograr. una parte de eso lo van a tener que ver las provincias, porque diríamos, en la ley se prevé que el Consejo Federal Agropecuario, que es un ámbito de los ministros de producción de cada provincia, van a tener que, diríamos, compatibilizar una propuesta con el Poder Ejecutivo nacional. Así que ahí también las provincias tendrán que volcar sus ideas o sus, diríamos, puntos de vista para, bueno, compatibilizar. Es complejo, ¿no? Porque, como ya te digo, los productores que están en Salta o en Jujuy o en Tucumán, a ellos les interesa la compensación por distancia. Hay productores que nosotros, por ejemplo, la Federación Agraria, estamos más propensos a la segmentación por tamaño, por Claro. o volumen de producción. Hay otros que plantean algún tipo de segmentación por agregado de valor, aquellas actividades que agregan valor, que tuvieran, bueno, algún tipo de compensación. Así que, bueno, todo eso está arriba de la mesa. La realidad es que hoy no hay una mesa de trabajo. La mesa de enlace la semana pasada le pidió una reunión al ministro Basterra. Y hasta ahora No hemos tenido no han tenido resultado, respuesta. porque, bueno, es justamente una necesidad que haya un panorama lo más claro posible. Si bien ya la cosecha gruesa, que es esta que tenemos ahora, que la 19-20 está en marcha, porque ya se sembró todo, se sembró el maíz, se sembró la soja, se sembró, bueno, todos los cultivos de cosecha gruesa, el trigo, que es nuestra cosecha fina, ya se cosechó. El productor ya tiene que empezar a tomar decisiones respecto de la próxima campaña. Entonces es importante que haya una claridad de dónde es el recorrido, porque si nos cambian las reglas de juego en mitad de la campaña, ya el productor, o tiene algún temor el productor sobre cómo van a ser las condiciones para producir, es complejo para tomar decisiones, porque eso implica... ¿Cuándo comienza la próxima campaña? Y ya en mayo se está sembrando. En mayo, En claro. mayo se está sembrando trigo, que pasa rapidísimo. Rapidísimo. Se siembran otros cultivos, a veces la colza, cultivos de invierno que le llamamos nosotros. Y bueno, el productor ya tiene que ir pensando, ¿qué hago con este lote? ¿Lo dedico a esto? Tiene que pagar arrendamientos. El 70% de la agricultura en Entre Ríos se hace por contratos de arrendamiento, que a veces son anuales. Entonces el productor tiene que ir organizando todo este tema. En las cuestiones, diríamos, de países serios, esas planificaciones son a 5 o a 10 años. Vos acá planificás un año y si llegaste, viste cómo hiciste los números, vas viendo y vas en ese, diríamos... Cambiando en la marcha. Cambiando sobre ¿no? la marcha, y eso no es bueno. No es bueno para los suelos, porque no hay rotación de cultivos, no es bueno para la estabilidad del productor, y no es bueno para la producción en general, porque bueno... Para la economía en general. Para la economía en general no es bueno. Bueno, Alfredo, muchas gracias por No, venir. gracias a ustedes, como siempre, a disposición. Gracias. En día a día hacemos una breve pausa y ya volvemos con más información.